¿Qué tal? Amigos, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa, para quienes no me conocen, y les doy la más cordial bienvenida a este video que vamos a hablar sobre filosofía occidental. Filosofía occidental. Y le he puesto el tema de occidental a la filosofía porque también hay otro tipo de filosofías. Hay las filosofías africanas, las filosofías orientales o asiáticas, hay las filosofías americanas, etcétera. Este apellido, digamos, entre comillas, este apellido de occidental a la filosofía, hay que recalcarlo porque cuando hablamos de Occidente, nos vamos a un contexto de lo que es el Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano de Occidente que tomó fuerza por allá, por la antigüedad y la Edad Media. Pero principalmente este término proviene, me atrevería a decir yo, más desde la Edad Media. ¿Sí? Más desde la Edad Media, cuando se consolida el Imperio Romano de Occidente y se divide en una serie de reinos o de sectores territoriales de lo que fue el Imperio Romano de Occidente más atrás en la historia, que es la antigüedad. Entonces, en esa transición entre la Edad Antigua y la Edad Media, se consolida a esto que llamamos Occidente. ¿Y de dónde proviene esto? Del Imperio Romano de Occidente. Cuando se divide el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Y se dio principalmente, como digo, e insisto, entre esa transición de la Edad Antigua a la Edad Media. Estamos hablando de los siglos cuarto y quinto aproximadamente después de Cristo. En los siglos cuarto y quinto después de Cristo. Ahí se va a consolidar lo que es Occidente. Sin embargo, si nos vamos un poco más atrás en la historia, ese imperio romano de Occidente tomó las bases culturales de la Grecia helenística, de la filosofía griega, después la filosofía romana y se consolida en la Edad Media lo que es la filosofía de Occidente. Ahora, ya vamos a revisar todas las épocas históricas. Esto nada más como una introducción. Si bien se consolida el término Occidente a partir de la transición entre la Edad Antigua y la Edad Media, después vamos a tener toda una filosofía occidental ligada a lo que es la Edad Contemporánea, la expansión de Europa a través del mundo, conquistando territorios, conquistando África, conquistando Asia, conquistando América. Entonces, a través de esa expansión de lo que hoy conocemos como Europa, se va a consolidar Occidente. ¿Y cómo llega a América Occidente? Pues a través del imperio hispánico, del Estado hispánico, desde 1492, que se consolida en lo que es América, conquistando diferentes territorios, se expande el pensamiento y la filosofía de Occidente, incluso su teología, que es la teología católica y cristiana. Va a llegar a América Occidente, va a llegar a África Occidente, a Asia y se va a expandir esto de la perspectiva occidental.
En ese contexto vamos a revisar un poco más a detalle esto que he planteado ahora. Y aquí está. Si bien el término occidente, si muchos utilizan la palabra occidente, estamos hablando de esta perspectiva de lo que hoy es Europa, de lo que hoy conocemos como Europa. En la Edad Antigua, la base de esa filosofía occidental estaba evidentemente en Grecia y que fue rescatada después en la época de la modernidad y la ilustración a estos autores de la Edad Antigua. Y estamos hablando de los filósofos presocráticos, de Sócrates, de Platón, Diógenes, Pitágoras, Aristóteles, Cicerón, Séneca, Pablo de Tarso, Plinio el Viejo, Flavio Josefo, Basílides, Orígenes, Hipatia de Alejandría, entre otros. Muchísimos. Aquí están las raíces de la filosofía occidental y es a los que tradicionalmente se les estudia en las universidades sudamericanas. Y como yo estoy en el Ecuador, la mayor parte de estudios filosóficos en las academias, en las universidades, se centran evidentemente en Grecia. Y el discurso tradicional es que la filosofía surgió en Grecia. Y no digo que no, que haya surgido un cierto tipo de filosofía, que es la filosofía occidental en Grecia y después en Roma, después en el Imperio Romano y en el Imperio Romano de Occidente. Se va a consolidar esta visión en la Edad Media. Ahora, es importante acotar que la filosofía no surgió en Grecia, porque después yo tengo otro video que voy a hablar de la filosofía oriental. Y vamos a darnos cuenta que en la filosofía oriental hay textos mucho más antiguos que los griegos. Tenemos en la Mesopotamia, tenemos textos en la India, tenemos textos incluso papiros en Egipto, y pues son mucho más antiguos que esta filosofía occidental y que poco se estudia en las academias sudamericanas. Me parece que hay ciertas academias en Europa, en España, en los Estados Unidos, Canadá, que ya están teniendo en sus cátedras de filosofía esta otra perspectiva, que es la filosofía asiática, la filosofía africana, egipcia, mesopotámica, etc. Aunque este tipo de filosofía más he visto que se estudia en las facultades o en las licenciaturas o en las asignaturas de historia, más que de filosofía. Lamentablemente veo que con la mayor parte de academias que estudian filosofía están estudiando únicamente filosofía occidental. No estudian la filosofía asiática, la filosofía oriental, la filosofía africana, la filosofía americana, etcétera. Entonces, cuando se habla de filosofía en las academias, se centran únicamente en la filosofía occidental, pero no es la única filosofía, porque incluso hay textos más antiguos donde que surgió la filosofía que es en Oriente principalmente, y eso tengo otro video para profundizar sobre eso. Pero bueno, continuando con lo que es la filosofía occidental, la tradicional, la que se estudia en las academias y hay en muchos textos filosóficos, tenemos aparte en la Edad Media, donde que se va a consolidar los reinos de lo que fue el Imperio Romano de Occidente. Y ahí tenemos a San Agustín, Bernardo de Claraval, tenemos a Hildegarda de Bingen, Roger Bacon, Tomás de Aquino, Christian Rosenkreuz, o Rosenkreuz, como quieran pronunciarlo, Nicolás Flamel y Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci está en esa transición entre la Edad Media y la Edad Moderna europea. Ahora, habíamos dicho que en la Edad Antigua la filosofía occidental recupera el pensamiento de la Grecia helenística, después
el pensamiento romano, los filósofos romanos, pero también en la Edad Antigua, en los tres primeros siglos después de Cristo, primero, segundo y tercer siglo después de Cristo, también se va a desarrollar una mezcla entre el pensamiento griego con el pensamiento romano y va a surgir también el pensamiento cristiano, la filosofía cristiana. Por eso es que tenemos ahí a algunos personajes como Basílides, Orígenes, los mismos padres de la iglesia cristiana, del cristianismo y del catolicismo. Entonces aquí se va a complementar estas tres ramas. Estamos hablando de la griega helenística, de la filosofía romana y la filosofía cristiana. Aunque la filosofía cristiana, la filosofía cristiana de los tres primeros siglos después de Cristo, también va a tener tintes del pensamiento y la filosofía oriental. Por eso es que la filosofía occidental no es pura, porque también ha tenido mucha influencia. Incluso los mismos filósofos griegos, como por ejemplo Pitágoras, recibió mucho los aportes de la filosofía oriental de Babilonia, de el Asia más próxima a Occidente. Y el mismo pensamiento cristiano de los tres primeros siglos del cristianismo, lo que se conoce como el cristianismo primitivo, pues evidentemente que es una influencia oriental, la de los tres primeros siglos. La, la que sigue la filosofía después del siglo cuarto, del siglo quinto, del siglo sexto, ya ese pensamiento cristiano va a estar apegado más a Occidente, por supuesto. Pero la filosofía de los tres primeros siglos del cristianismo, si bien estuvo en el contexto del Imperio Romano, ¿sí? Del Imperio Romano de los tres primeros siglos, ese pensamiento cristiano tiene gran influencia de la filosofía oriental, ¿sí? Porque acordémonos que donde surge el cristianismo en Jerusalén, hoy sería Israel y toda la zona del Oriente Próximo a Occidente, pues eso ya es Asia. Desde lo que hoy es Turquía, desde lo que hoy es Turquía hacia, hacia, hacia Asia, valga la redundancia, hacia Oriente, todo eso es el pensamiento que va a alimentar a lo que hoy conocemos como filosofía occidental. Bueno, y en la Edad Media va a predominar la filosofía occidental centrada en el catolicismo, centrada en el cristianismo. Sin embargo, dentro de esa misma Edad Media de Occidente, dentro de esa Edad Media de Occidente, estamos hablando de Italia, de España, de Francia, de lo que hoy son estos países de Alemania e Inglaterra. En esa Edad Media también hay un pensamiento diferente al predominante del catolicismo y el cristianismo. Entonces, dentro de la misma Edad Media tenemos, por ejemplo, el mismo pensamiento de Christian Rosenkreuz o de Nicolás Flamel, que de alguna forma son periféricos, son no tan reconocidos en esa cultura de lo que fue la Edad Media de Occidente. Por eso es que dentro de la misma Edad Media de Occidente tenemos que rescatar mucho más el pensamiento de Christian Rosenkreuz, de Nicolás Flamel, por ejemplo, y del mismo Leonardo da Vinci. Ahí estamos hablando del pensamiento gnóstico, del pensamiento de los cátaros, de la filosofía cátara, de la filosofía Rosacruz, que hoy conocemos como la filosofía Rosacruz, que tomó las bases del pensamiento de Christian Rosacruz.
Entonces ahí hay un pensamiento que hay que recuperar de esa filosofía dentro de Occidente, que es la filosofía gnóstica, la filosofía Rosacruz, el pensamiento más oculto de alguna forma. Por eso es que las grandes corrientes del ocultismo en Occidente y en el contexto de la Edad Media hay que rescatar. Y eso cómo se complementa con el pensamiento teológico, filosófico del catolicismo y del cristianismo medieval. Y todas las ciencias ocultas surgen en este contexto de la Edad Media, que estuvieron, como su palabra lo dice, ocultas, porque en esa época predominaba el pensamiento católico cristiano oficial, regido por el Vaticano y por Roma. Bueno, entonces habíamos dicho que Leonardo da Vinci, en cambio, es el puente del pensamiento filosófico occidental entre la Edad Media y la Edad Moderna. Y en la Edad Moderna se va a consolidar lo que es el pensamiento científico, se va a dar la revolución científica con Copérnico, con Giordano Bruno, con Galileo Galilei, con Isaac Newton, Descartes, entre otros. Entonces, por un lado, en la Edad Moderna se da la revolución científica, pero incluso paralelo o hasta antes se da la reforma protestante con Martín Lutero. Y está dos revoluciones, la reforma protestante ligada al cristianismo y al catolicismo medieval y la revolución científica van a generar todo un cambio estructural en la filosofía de Occidente, en la filosofía medieval, predominantemente católica, predominantemente teológica y cristiana. Entonces, la revolución que generó la reforma protestante con Lutero y con Calvino, Martín Lutero y con Calvino, eso modifica y se da la transición a la edad moderna. Y también el pensamiento científico, liderado, como les decía, por Copérnico, por Galileo Galilei, por Giordano Bruno, Newton, entre otros. Esto va a modificar, evidentemente, el pensamiento y la filosofía occidental. La ciencia, el pensamiento científico, que hay que decir que la ciencia es parte de la filosofía occidental. Por supuesto que en Oriente también hay muchos pensadores científicos, y la misma filosofía occidental estaba alimentada por los árabes en el pensamiento matemático, en el pensamiento físico, en el pensamiento científico. Pero la ciencia occidental se va a consolidar con la Edad Moderna y por supuesto ahí se da la expansión de Europa a través de España, que va a llegar a América, a través de Portugal, a través de Inglaterra, que va a llegar a Norteamérica, y toda la expansión europea de los siglos XV, XVI y XVII, incluso hasta el XVIII prácticamente, se va a expandir la filosofía occidental y va a llegar a las academias de América, de África, de Asia, y ahí se consolida la filosofía occidental dominando el pensamiento de prácticamente la mayor parte del mundo, con la expansión de Occidente, con la expansión de Europa en la Edad Moderna. Y por eso es que las otras filosofías quedaron como ocultas prácticamente, como por eso es que hoy se llaman las ciencias ocultas, el ocultismo. Pues todas estas otras filosofías no fueron catalogadas de filosofías o de ciencia, sino han sido catalogadas y hasta el día de hoy de pseudociencia o las pseudociencias que se conocen, toda esa filosofía de África, de América, de Asia ha sido catalogada de pseudocientífica. Y esa palabra pseudocientífica pues tiene una connotación despectiva en el sentido de que la filosofía occidental era la oficial y hasta el día de hoy para muchos sigue siendo como que la única filosofía. Las otras no son filosofías, sino son creencias para los que siguen esta corriente de la filosofía occidental. Entonces ahí hay que tomarlo con pinzas, porque
Hay otros personajes, en cambio, que están rescatando la filosofía de África, la filosofía de América, la filosofía de Asia, y pues se va cada vez como recuperando esta filosofía oculta, el ocultismo, lo esotérico, lo místico, ¿sí? Porque fue catalogado de esa forma por Occidente, pero realmente es filosofía. Tenemos una filosofía oriental, tenemos una filosofía africana, una filosofía americana, y creo que la que mayor aporta y complementa a Occidente es la filosofía oriental, porque hay textos y que no han sido incluso destruidos. Eh, Mientras que los textos de la filosofía americana, de la filosofía africana, han sido destruidos, han sido quemados. Pero, en cambio, la filosofía oriental de la China, del Asia, del budismo, del taoísmo, todavía permanece. Y por eso es que hay que recuperar esa de ahí y tengo otro video en específico para profundizar en ello. Entonces, en la Edad Moderna, aparte de los que ya mencioné, están Pascal, está en la Ilustración, por ejemplo, ya más adelante, cerca de la Ilustración, están filósofos como Hobbes, como Locke, Rousseau, Hume, Kant, Mary Wollstonecraft, que fue una gran pensadora también de la época de la Ilustración. Mary Wollstonecraft, Wollstonecraft, Mary Wollstonecraft. Difícil de pronunciar para mí, pero bueno, ahí está. Entonces, hay muchos más. Esto solamente es una muestra de algunos filósofos. Habría que seguir investigando muchos más. Y ya en la edad contemporánea, después de la revolución en los Estados Unidos, en la revolución francesa también, después de estas revoluciones de los siglos, del siglo XVIII, inicios del siglo XVIII, tenemos la edad contemporánea y tenemos a grandes pensadores como Arthur Schopenhauer, tenemos a Kierkegaard, Hegel, Nietzsche, Marx, el mismo Darwin, porque acordémonos que la ciencia es parte de la filosofía y la biología es ciencia. Tenemos al pensamiento de Charles Darwin, que también cambió la forma de entender la filosofía y la ciencia. Tenemos a Elena Blavatsky, Martin Heidegger, Max Horkheimer de la Escuela de Frankfurt y el pensamiento filosófico, el mismo Sigmund Freud, Carl Jung, que hicieron grandes aportes a lo que es la filosofía occidental. Aquí hay dos personajes que merecen un apartado para ligarlos con la filosofía también de Oriente. Tenemos, por ejemplo, la misma Elena Blavatsky y a Carl Gustav Jung. Los dos, Blavatsky y Jung, si bien les he colocado en filosofía occidental, también les voy a colocar en filosofía oriental, porque son, los dos aportan a las dos, ¿sí? Creo que el pensamiento de Blavatsky y Jung están muy influenciados también por la filosofía oriental. Si bien los dos son occidentales prácticamente, recuperaron y complementaron muy bien la filosofía occidental con la filosofía oriental. Entonces, el pensamiento de Blavatsky con el de Carl Gustav Jung creo que hacen ese puente entre estas dos filosofías, la occidental y la oriental. Entonces, por eso es fundamental estos dos personajes. Incluso el mismo, yo creo que en la filosofía oriental voy a recuperar a algunos de estos de aquí. El mismo Basílides, Orígenes, estamos hablando de Christian Rosecruz, del mismo Nicolás Flamel, de Cornelio Agripa, en la Edad Moderna Cornelio Agripa, y después ya en la Edad Contemporánea a Blavatsky y a Jung. Creo que estos personajes tienden ese puente entre la filosofía occidental y la filosofía oriental, porque recuperan justamente estas dos miradas. Entonces, algunos de aquí, como los que mencioné, también van a estar dentro de la filosofía oriental. Bueno, y si ustedes quieren ir profundizando en algunos de estos elementos de la filosofía occidental, hay personajes que de hoy del siglo XXI que creo que aportan mucho a uno seguir aprendiendo sobre filosofía occidental. Tenemos, por ejemplo, a Enric Fernández, es un youtuber de un canal que se llama Adictos a la Filosofía en YouTube, que les recomiendo. Fernando Fuentes Pinzón tiene un canal que se llama
El Picalibro, o me parece que también lo tiene otro a su nombre, Fernando Fuentes Pinzón, El Picalibro. Son divulgadores de lo que es la filosofía y principalmente la filosofía occidental. Tenemos a Rafael Hidalgo del canal de YouTube Polizón y Náufrago. Ahí está mal escrito, no es aquí está mal escrito, náufrago sería, ¿ya? Rafael Hidalgo, Polizón y Náufrago. Entonces, estos tres hacen muchos aportes en lo que es la divulgación de la filosofía en YouTube. De ahí tenemos a otros filósofos, un filósofo de tipo paleoliberal, neoconservador como Agustín Laje, es un pensador también joven que tiene su propio canal de YouTube con el nombre propio, Agustín Laje. Roxana Kramer también es una filósofa, difunde mucho el pensamiento positivista, filosófico y racional, científico o cientificista, esta divulgadora de lo que es la filosofía, Roxana Kramer, que les invito también que lo visiten en YouTube. De ahí, no tiene un canal de YouTube, pero hace mucha divulgación del pensamiento feminista, Marina Marroquí. También le pueden buscar en YouTube, que es una educadora social, especialista en los temas de género y del feminismo radical, Marina Marroquí. ¿Ya? También creo que ese pensamiento feminista hay que tenerlo en cuenta, analizarlo y profundizarlo, difundirlo, y creo que Marina Marroquí también hace aportes en ese sentido. No estamos de acuerdo con muchos de ellos, pero creo que es importante eh, colocarlos aquí, así uno no esté de acuerdo. Miklos Lukács también es un pensador peruano que vive en Europa, en Inglaterra, en Gran Bretaña. Miklos Lukács hace divulgación de lo que es el pensamiento conservador. Es un personaje muy interesante. No estoy de acuerdo con muchas cosas que dice, pero como les digo, hay que colocarlos aquí para que ustedes lo sigan profundizando. Miklos Lukács, también pueden visitar su canal con su propio nombre en YouTube. Darin McNabb también es un profesor de filosofía europeo, pero que me parece que es europeo. No sé de qué país es, pero lo que sí sé es que reside en México, tiene su propio canal de YouTube y hace divulgación de lo que es la filosofía. Un filósofo también, profesor de filosofía, que divulga en su canal de YouTube. De ahí tenemos a un escritor, Jaime Marilco. Es un escritor y él escribió un libro que tengo en mis manos que se llama La filosofía, una invitación a pensar. Ese es el libro de Jaime Barilco y creo que es muy interesante para introducirse en lo que es filosofía occidental este libro de este argentino, de este profesor, de este escritor. La filosofía, una invitación a pensar, que les recomiendo este libro para introducirse a lo que es la filosofía occidental. Este es uno de los libros principales de manual para mí en lo que es filosofía occidental. De ahí tenemos también a León Azulay. Su pensamiento está más ligado a Oriente, ¿sí? Es un divulgador del pensamiento de Oriente, de Gurdjieff, de Jung. Sin embargo, no deja de ser importante para la filosofía occidental. Por supuesto, se basa en las enseñanzas de Carl Gustav Jung. Y Jung, como dije, establecía ese puente entre Occidente y Oriente. León Azulay tiene el canal de YouTube que se llama El Escarabajo de Oro. Es director y fundador del Centro Aztlán de Filosofía y Psicología en Argentina. Entonces creo que es importante este pensador León Azulay. Complementa la filosofía de Occidente con Oriente. De ahí tenemos a Fernando Sabater, este español, divulgador también de muchos libros de filosofía occidental. Fernando Sabater, este español, profesor, escritor, divulgador. Lo pueden también buscar, no tiene su propio canal de YouTube, pero pueden buscar sus entrevistas y conferencias en YouTube. Fernando Sabater, y tiene muchos libros de divulgación de lo que es la filosofía. De ahí, para culminar, tenemos a Alexandre de Pomposo, que es un profesor mexicano de pensamiento complejo, de la complejidad, este médico, filósofo y físico mexicano, es un genio muy importante, tiene algunas conferencias y entrevistas en YouTube. Creo que es importante el pensamiento filosófico
de la complejidad de este mexicano. Les recomiendo también que vean sus conferencias y sus charlas sobre filosofía de la complejidad, pensamiento complejo. Bueno, entonces, estos son algunas perspectivas de la filosofía occidental. Haré y les invito a que vean mi otro video sobre filosofía oriental. Con esto me estoy despidiendo. Cuídense mucho, su servidor Elvis Orellana Espinosa. Vean los otros videos. Chao, chao.